Después de haber sellado a Songa en el inframundo, Sesshomaru siguió buscando a Naraku hasta llegar a una región donde ya estuvo antes, justo después de haber perdido su brazo izquierdo en la batalla contra Inuyasha. En ese momento Sesshomaru se enfrentó a unos soldados que estaban a punto de atacar un castillo, y después de matarlos, se recuperó de sus heridas bajo un árbol donde ocasionalmente escuchaba el sonido de una flauta. De hecho, la última vez que lo escuchó fue cuando otro grupo de soldados llegó para exterminarlo, siendo derrotados muy fácilmente por Sesshomaru, quien después de eso se marchó hacia otra región. Pero volviendo al presente, el grupo se encuentra con una misteriosa mujer llamada Sara, que dice estar dispuesta a cumplir los deseos de Sesshomaru a cambio de que sus sentimientos por él sean aceptados. Obviamente el yokai no le dio tanta importancia y siguió con su camino, pero lo que sí llamó su atención fue que esta mujer no era ni humana ni demonio, sino una mezcla de ambos, pero con un origen diferente a Inuyasha. De todos modos, él se volvería a encontrar con Sara la mañana siguiente, justo cuando ella había robado a Tessaiga, ofreciéndosela a Sesshomaru para que derrote a su hermano. Sin embargo, él le responde que su deseo nunca será pedir ayuda para obtener a Tessaiga, así que se niega a empuñar la espada y se marcha hacia el mismo árbol donde descansó cuando estuvo herido. Aquí se vuelve a encontrar con Sara y descubre que ella era la princesa del palacio que salvó accidentalmente, además de ser quien tocaba la flauta y la hija del comandante que quiso exterminarlo. Pero en medio de esta conversación, Inuyasha llegó para atacar a Sara y recuperar a Tessaiga, siendo detenido por Sesshomaru, quien también defendió a su hermano cuando Sara quiso contraatacar. En realidad, él sabía que la princesa era simplemente un recipiente de otro demonio que terminó revelando su verdadera forma, y aunque parecía que el espíritu de Sara fue completamente absorbido, su alma logró salir por un momento para pedirle que la destruya junto con los otros demonios que poseían su cuerpo. Y como la Tokijin no tenía efecto contra ellos, Sesshomaru decidió usar a Tessaiga para acabar con la pelea, y aunque la barrera de energía lo rechazaba por ser un yokai, la espada sí se transformó, demostrando que en ese momento Sesshomaru deseaba proteger a Sara. De esta forma, el demonio fue destruido con un viento cortante y el alma de la princesa pudo descansar en paz, despidiéndose de su querido Sesshomaru, que también le mostraba cierto respeto por sus sentimientos y acciones, quedándose con ella hasta el final y dejando su flauta junto a sus cenizas. Poco tiempo después, Sesshomaru empieza a notar que Tenseiga está palpitando, así que decide seguir sus impulsos que lo llevan hasta el cadáver de un demonio nutria sin cabeza. Aquí se encuentra con el grupo de Inuyasha y con Kanta, el hijo de ese demonio que había traído la cabeza de su padre para tratar de revivirlo, aunque ya era demasiado tarde. Sin embargo, Shippo le suplica a Sesshomaru que use su Tenseiga para traer de vuelta al padre de Kanta, y aunque al inicio él parecía indiferente, su espada le volvió a pedir que la use, cortando los espíritus del otro mundo y reviviendo al demonio. Él les cuenta que mientras estaba muerto, viajaba por un lugar rodeado de niebla donde destacaba el esqueleto de un gran demonio que todavía tenía su armadura, por lo que Sesshomaru deduce que el padre de Kanta había estado en la tumba de Touga, pero antes de que Aome le agradezca por lo que hizo, él se marchó pensando en por qué Tenseiga quería involucrarlo en este asunto, sin saber que el límite del mundo de los vivos y los muertos pronto tendría mucha importancia. Pasan algunos días y Sesshomaru detecta el olor de Naraku mezclado con el de las aves del infierno, pero cuando llegó hasta la fuente de ese olor, solamente se encontró con el cuerpo decapitado de Tekkei y con Kagura, quien reveló que Naraku y el grupo de Inuyasha han ido hasta el límite del mundo mortal usando un río de sangre, pero como ese camino ya estaba cerrado, la única opción para poder alcanzarlos era cruzar por la puerta del Reino de Fuego. Obviamente Sesshomaru toma esta opción a pesar de las advertencias de Kagura por lo peligroso que es ese lugar, sobre todo por los guardianes que protegen la puerta y que no dejan pasar a nadie que esté con vida.
De cualquier forma, ella los guía hasta el Reino de Fuego y Sesshomaru se enfrenta a los guardianes, confirmando que no podía derrotarlos con la Tokijin u otra arma del mundo mortal. Sin embargo, Tenseiga volvió a palpitar, indicándole a Sesshomaru que debía usarla porque los guardianes eran seres espirituales, y tan pronto vieron esa espada, se rindieron y lo dejaron cruzar. Del otro lado, Inuyasha estaba peleando contra Naraku para que no se quede con el último fragmento de Shikon, y aunque eso le daba igual a Sesshomaru, lo que sí le molestó fue que la tumba de su padre estaba siendo profanada, así que después de reprender a Inuyasha, se enfocó en pelear contra Naraku para eliminarlo definitivamente, y aunque el villano trató de amenazarlo con envenenar a los demás, Sesshomaru no detuvo sus ataques y siguió destruyendo el cuerpo de Naraku, hasta que Inuyasha también se unió a la pelea con su nueva técnica Kongo Soja. De esta forma, ambos hermanos dejaron gravemente herido a Naraku, quien no tuvo más opción que escapar, pero aunque salió vivo de esta pelea, Sesshomaru se dio cuenta de que para destruirlo de verdad había que encontrar su corazón, por lo que de regreso en el mundo mortal, su principal objetivo sería descubrir dónde lo estaba escondiendo. Pasa algún tiempo y Sesshomaru asesina a un grupo de ladrones que querían meterse con él, pero antes de poder alejarse, unos monjes lo encuentran asumiendo que él causó la destrucción de una aldea cercana. Sesshomaru les dice que no le interesan los humanos y se marcha sin hacerles daño, pero unos días después se vuelve a encontrar con ellos mientras rescataban a Rin y otros niños. Esos monjes querían llevarla a la aldea más cercana para que tenga una vida normal, pero Rin se negaba a hacerlo porque quería irse con Sesshomaru, así que los monjes intentaron purificarlo usando varias técnicas sagradas. Sin embargo, el poder de Sesshomaru era demasiado para ellos, y dejó a todos fuera de combate sin lastimarlos gravemente, pero de igual forma, comenzó a pensar que quizás lo mejor para Rin era vivir en una aldea humana en lugar de acompañarlo en sus peligrosas peleas. De todos modos, tampoco sentía que debía obligar a Rin a separarse de él, por lo que simplemente le dijo que podía hacer lo que quisiera, a lo que ella decidió seguir a su lado, haciéndole prometer que no se olvidará de ella cuando muera por el paso del tiempo. Sesshomaru no respondió directamente a esta petición, pero con su expresión dio a entender que su muerte le afectaría bastante y que por ningún motivo se olvidaría de Rin por más que pasen los siglos, así que con el grupo más unido que nunca, todos parten de nuevo para encontrar el corazón de Naraku. Unos días después, el grupo se encuentra con Kagura en un estado moribundo, y aunque Sesshomaru estaba por irse después de que despertó, ella capta su atención diciéndole que sabe dónde está el corazón de Naraku. Ella les cuenta que acabó tan lastimada después de atacar el templo de Goryomaru, donde además los cristales de Gakusajin dejaron de brillar, así que todo indicaba que el corazón de Naraku y el Fuyoujeki estaban siendo protegidos en ese lugar. Kagura les entrega otro cristal de Gakusajin, esperando que Sesshomaru pueda destruir a su creador para ser libre, pero él le responde que lo más probable es que Naraku ya sepa de su traición, por lo que solo es cuestión de tiempo antes de que la destruya. Tras estas palabras, Kagura se marcha y el grupo de Sesshomaru va hacia el templo de Goryomaru, encontrándose con una tumba profanada y ningún rastro del corazón de Naraku, por lo que la búsqueda debía comenzar desde cero, pero esta vez con la ayuda del cristal de Gakusajin. El grupo llega hasta una zona costera donde Sesshomaru percibe que la isla Horai ha vuelto a aparecer. Esta isla está protegida por una barrera que se debilita cada 50 años, volviéndola visible para el resto del mundo, y de paso liberando a los Shitoshin. Precisamente uno de ellos dejó una maldición en Sesshomaru que se activaba cada 50 años, causándole un dolor intenso y aprisionándolo dentro de la isla en caso de que llegue a ese lugar. De todos modos, Sesshomaru planeaba seguir su camino sin visitarla, pero es sorprendido por Kyora para tener una breve pero intensa revancha, donde el Shitoshin de fuego le revela que para liberarse de su maldición
Sesshomaru debía ir a la isla y enfrentarlo ahí. Tras estas palabras, Kiora se marcha y Sesshomaru lo sigue, dejando atrás a Rin y Jaken porque no quería exponerlos a esta gran pelea, que por momentos fue bastante reñida, pero que terminó cuando Sesshomaru lanzó un Soryuja desde abajo de la tierra que destruyó todo el lugar, eliminando a Kiora y a la primera marca de su maldición. Mientras tanto, Sango y Miroku acababan con Yura, el Shitoshin de trueno, y más adelante Inuyasha acabaría con Ryura y Gora, quienes representaban al agua y la tierra respectivamente. De esta forma, Sesshomaru se liberó por completo de su maldición y pudo regresar con Rin y Jaken, retomando la misión de encontrar el corazón de Naraku. Sesshomaru inicia el Kanketsu-gen utilizando el cristal de Gakusajin para encontrar a Moriomaru, que en ese momento resguardaba en su interior al Fuyoujeki y al bebé de Naraku. Ambos comienzan a pelear, pero Moriomaru absorbe todos los ataques de energía que recibe, volviéndose más poderoso e incluso atrapando a Sesshomaru. Pero justo en ese momento, ambos reconocen que el viento tenía el olor de la sangre de Kagura, y mientras Sesshomaru se preguntaba qué fue lo que pasó, Moriomaru se burlaba de ella por lo que sería su patética muerte como la traidora de Naraku. Esto molestó tanto a Sesshomaru que después de liberarse fue capaz de romper la armadura Meijou que Moriomaru tenía en ese momento. Y aunque la Tokijin no resistió la fuerza del ataque, al menos el enemigo fue derrotado. Tras esto, Sesshomaru se encuentra con Kagura en medio de un campo de flores, y aunque ella pensaba que Sesshomaru estaba buscando a Naraku, él no tiene problema en aceptar que en realidad quería encontrarse con ella, pensando que quizás podía ayudarla con Tenseiga. Sin embargo, su cuerpo estaba tan dañado por el veneno que no había forma de salvarla, pero de todos modos, Kagura muere en paz porque pudo ver al yokai que quería por última vez, y al mismo tiempo, Sesshomaru se sintió tranquilo porque pudo comprobar que ella murió con una sonrisa. La muerte de Kagura fue algo que seguía en los pensamientos de Sesshomaru durante los próximos días, y esta especie de luto hizo que Tenseiga llame a Totosai para que vuelva a forjarla, esta vez desbloqueando su técnica secreta Meidou Sangetsuha. Con este nuevo poder, Sesshomaru era capaz de enviar a sus enemigos directo al inframundo, y aunque todavía faltaba perfeccionar la técnica, Tenseiga por fin podía ser usada como un arma contra seres del mundo mortal. Esto fue posible gracias a que el corazón de Sesshomaru ha comenzado a tener sentimientos por los demás, demostrando que no le dará un mal uso al Meidou Sangetsuha. De esta forma, Sesshomaru sigue su camino con una mejor espada que la Tokijin que perdió, pero sobre todo con una nueva manera de ver la vida después de la muerte de Kagura. Poco tiempo después, Sesshomaru salva a Kohaku de ser asesinado por Byakuya, y luego de ayudarlo, el exterminador se unió oficialmente a su grupo ya que se había separado de Kikyo. De hecho, esa misma noche, Sesshomaru sintió que la sacerdotisa había muerto, y aunque aparentemente esto no le importó demasiado, era inevitable pensar que Naraku se estaba volviendo cada vez más fuerte, así que lo mejor era derrotarlo lo antes posible. Con esto en mente, Sesshomaru seguía buscando la forma de explotar al máximo el potencial de Tenseiga, e incluso decidió encontrarse con su madre para pedirle información sobre cómo hacerlo. Ella los lleva hasta su castillo, donde revela que debe cruzar hacia el inframundo si quiere mejorar el Meidou Sangetsuha, y justo después de eso, invocó a un sabueso del infierno que se llevó a Kohaku y Rin. Obviamente Sesshomaru lo sigue diciendo que solo quiere eliminarlo, pero en el fondo su verdadera intención era salvar a sus acompañantes, algo que sorprendió mucho a Hirasue porque, como dijimos, es una Dai Yokai bastante fría e indiferente. Pero volviendo a Sesshomaru, él logra alcanzar al sabueso y liberar a los chicos, pero cuando parecía que superaron lo más difícil, Kohaku nota que Rin había muerto. Esto deja impactado a Sesshomaru, sobre todo porque su Tenseiga ya no tenía efecto en ella, así que no la iba a poder revivir,
y mientras él se sentía culpable por exponerla a tantos peligros, la oscuridad del inframundo llegó para llevarse el cuerpo de la niña, obligando a que Sesshomaru y Kohaku crucen esa oscuridad para tratar de rescatarla del guardián del inframundo. Sesshomaru lo derrota esperando que Rin despierte después de eso, pero lo que no sabía era que si una persona ya fue revivida con Tenseiga, no iba a poder regresar de la muerte otra vez, por lo que derrotar al guardián no sirvió de nada. Esto llenó de tristeza a Sesshomaru, quien se arrepentía por haber traído a Rin con él, porque ni siquiera el Meidou Zangetsuha perfecto era más importante que mantenerla con vida. Sin embargo, estos sentimientos hicieron que Tenseiga reaccione, liberando tanta energía espiritual que Sesshomaru pudo abrir un camino de regreso al mundo mortal, donde finalmente Hirasue sentiría compasión por él y reviviría a Rin con sus propios poderes solo para alegrar a su hijo, sorprendiéndose por el incomprensible cariño que un demonio tan poderoso como Sesshomaru estaba mostrando hacia simples humanos, y sobre todo hacia Rin. El Meidou Zangetsuha era más poderoso después de regresar del inframundo, pero seguía sin ser perfecto, y mientras Sesshomaru pensaba en la forma de conseguirlo, un misterioso joven aparece en su camino para decirle que conoce el secreto de Tenseiga. Esto convence a Sesshomaru de seguirlo a pesar de la sospechosa casualidad, y aunque todos pensaban que podía ser una trampa, igual se sorprendieron cuando otro Meidou Zangetsuha estuvo a punto de golpearlos. Aquí conocemos a Shishinki, el dueño original de esa técnica y antiguo rival de Touga, que quería vengarse por la derrota que sufrió siglos atrás, así que comienza a pelear contra Sesshomaru en una guerra de Meidous que desintegraba todo a su alrededor. Inuyasha llega en medio de la batalla con la intención de ayudar a su hermano, pero él lo rechaza y trata de pelear solo, a pesar de que el Meidou de Shishinki era más poderoso que el suyo, y por si esto fuera poco, Shishinki le revela que Tenseiga es en realidad una parte recortada de Tessaiga, usada para sellar el Meidou Zangetsuha porque es una técnica que Touga abandonó. Esta noticia no le agradó para nada a Sesshomaru porque no entendía por qué su padre le dio un arma incompleta en lugar de entregarle a Tessaiga con todas sus técnicas. Sin embargo, él ya no tenía la necesidad de encontrar respuestas y lo único que sabía ese momento era que Tenseiga quería proteger a Inuyasha de lo que iba a ser una muerte segura, por lo que justo antes de ser impactados por los Meidous de Shishinki, Sesshomaru logró lanzar por primera vez su propio Meidou perfecto, siendo tan masivo que oscureció el cielo y se tragó a Shishinki, derrotándolo de una vez por todas. Después de la batalla, Inuyasha trató de animar a Sesshomaru, diciéndole que Tenseiga era una espada de mucho valor, así que debía sentirse orgulloso de haberla dominado, pero él le responde que el Meidou perfecto solo fue posible porque Tessaiga estaba cerca. Esto molestaba a Sesshomaru porque sentía que su padre le estaba obligando a proteger a Inuyasha, y eso era algo que iba en contra de la mentalidad supremacista que heredó de su madre, así que antes de marcharse, le aseguró a Inuyasha que su destino era matarse entre ellos, cerrando toda posibilidad de ayudarse y mucho menos de tener que protegerse como hermanos. Tras esta batalla, Sesshomaru se separa del grupo y va a buscar a Totosai para pedirle explicaciones, descubriendo que efectivamente la Tenseiga es una parte separada de Tessaiga, pero además Totosai le revela que el verdadero plan de Touga era que Sesshomaru perfeccione el Meidou Zangetsuha para después entregárselo a Inuyasha, o en otras palabras, estaba siendo utilizado para ayudar a su hermano a volverse más fuerte, algo que no podía aceptar, y mientras descargaba su frustración con Totosai, seguía llenándose de resentimiento hacia Touga e Inuyasha. Sin embargo, antes de irse, Totosai le aconseja que lo mejor es que deje esa obsesión por Tessaiga, porque si llega a hacerlo, será realmente capaz de superar a Inu no Taisho. Poco después de marcharse, Byakuya lo sorprende para entregarle un fragmento del espejo de Kanna, y así poder copiar las habilidades de Tessaiga en Tenseiga.
Sesshomaru acepta el regalo y va a buscar a su hermano para pelear contra él en una dimensión que Byakuya había creado. Pero en realidad su intención no era matar a Inuyasha para robarle su espada, y tampoco quería dejarle el camino libre a Naraku para que cumpla su objetivo. Lo que Sesshomaru buscaba con esta pelea era poner a prueba a Inuyasha para que demuestre que es digno de heredar a Tessaiga junto con el Meidou Zangetsuha perfecto. Esto no quiere decir que Sesshomaru no estaba molesto con su padre por cómo manipuló las cosas, pero sí significaba que ya no tenía esa obsesión por quedarse con su herencia, y de hecho, planeaba abandonar a Tenseiga en caso de que Inuyasha no resista la batalla. De todos modos, el Hanyo fue capaz de aguantar lo suficiente gracias a su transformación Youkai, haciendo que Sesshomaru rompa su espada para que Tessaiga absorba el Meidou perfecto y se cumpla la voluntad de su padre. Después de esto, Inuyasha usa el Meidou para regresar al mundo mortal, encontrándose con la sorpresa de que Tenseiga también había regresado por accidente, y aunque Sesshomaru prefirió marcharse sin ella, Rin la recogió para entregársela después. Todo esto mientras Totosai decía que Sesshomaru estaba muy cerca de descubrir su verdadero poder. Durante los próximos días, Sesshomaru se enfrentaría a varios demonios débiles que lo retaban por dos razones. Primero, porque todos se habían enterado que ya no tenía una espada peligrosa, pero también porque la compañía de Kohaku hacía que su fragmento de Shikon atraiga a más yokais. De todos modos, Sesshomaru los derrotaba fácilmente hasta que apareció Magatsuji, el espíritu maligno de la perla de Shikon, que había tomado parte del cuerpo de Naraku para poder salir de la perla. Él absorbía el daño que recibía e incluso podía tocar a Kohaku sin ser purificado, algo que Naraku o sus extensiones no eran capaces de hacer. Pero cuando parecía que este enemigo iba a acabar con todos, el grupo de Inuyasha llegó para ayudar. Obviamente el orgullo de Sesshomaru le hizo rechazar la ayuda y decidió mostrar todo su poder, curando las heridas que tenía en el brazo y transformándose en su forma de bestia para acabar con Magatsuji. Sin embargo, el cuerpo del enemigo se regeneraba y se las arregló para seguir poniendo en problemas a Inuyasha y los demás. Pero es en este preciso momento donde Sesshomaru decide sacrificar su vida con tal de salvar a todos, así que usa a Tenseiga para cortar el espíritu de Magatsuji y revelar su verdadera forma, aunque la ventaja no duró demasiado porque el cuerpo de Naraku sirvió como escudo para los demás golpes de Sesshomaru, quien al final fue herido gravemente y atrapado por Magatsuji. Todos pensaron que había muerto porque era imposible salvarse de esa situación, pero la bondad en el corazón de Sesshomaru y su deseo de proteger a los demás hizo que su poder interior despierte, destruyendo a Magatsuji desde adentro mientras regeneraba su brazo izquierdo y manifestaba su propia espada, Bakusaiga, que tenía la habilidad de extender el daño que causaba tal como si fuera una infección, y que obligó a Magatsuji a escapar dejando atrás su cuerpo prestado. Al final y con las cosas más calmadas, Totosai le dice a Sesshomaru que esa espada representa que por fin se ha convertido en un Dai Yokai, y también que ha superado definitivamente la obsesión que tenía por la herencia de Inu no Taisho. De regreso en la aldea de Kaede, Sesshomaru recibe la funda de Bakusaiga antes de irse a buscar a Magatsuji, dejando atrás a Yaken, Rin y Kohaku para no exponerlos durante la batalla. Pero lo que nadie sabía era que el rastro que seguía Sesshomaru era una simple ilusión de Byakuya, porque el verdadero Magatsuji fue directo a la aldea para poseer a Kohaku y robarle su fragmento. Por suerte, Sesshomaru se dio cuenta de la trampa y destruyó rápidamente la ilusión de Byakuya para ir en dirección de Kohaku, y así derrotar al verdadero Magatsuji con Tenseiga y Bakusaiga. Sin embargo, su espíritu no fue destruido por completo y Magatsuji logró poseer a Rin, llevándola hacia el interior de Naraku, quien se transformó en una araña gigante después de completar la perla de Shikon. Sesshomaru entra al cuerpo de Naraku y comienza a buscar a Rin para rescatarla,
pero primero salva a una inconsciente Aome que había sido atacada por Inuyasha unos minutos antes, ya que su sangre yokai despertó por la maldad que Naraku proyectaba en el ambiente. Por suerte, Aome se recupera rápido y ambos siguen el rastro de Rin, hasta encontrarla junto a Inuyasha, quien había sido poseído por Magatsuji, esperando que los hermanos se destruyan entre sí. Sin embargo, Sesshomaru decide contenerse y no lastimar a Inuyasha, solo deteniéndolo el tiempo suficiente para que Aome le ayude a reaccionar y pueda expulsar a Magatsuji gracias a Tessaiga, dejando que Sesshomaru le dé el golpe final con Tenseiga. La verdad, esta batalla no fue de las más difíciles que tuvo Sesshomaru, pero sí es muy importante porque reveló su lado más fraternal, demostrando que después de todo, su hermano sí le importa de cierta manera. Pero de regreso en la búsqueda, Sesshomaru rastreaba la débil esencia de Rin que lo llevó a encontrarse con Sango y Kohaku, en una situación muy tensa donde la exterminadora estuvo a punto de matar a Rin, de no ser porque la ilusión que Naraku le estaba mostrando desapareció justo a tiempo. Ella confesó lo que iba a hacer mientras le pedía a Sesshomaru que no la mate ese momento, sino que espere hasta después de derrotar a Naraku. Sin embargo, él no respondió nada al respecto y simplemente les dijo que lo sigan porque había detectado la esencia del verdadero Naraku. Y mientras todos iban hacia él, Rin despertó sin recordar nada. Es aquí cuando Sango le entrega su máscara para protegerse del veneno, en un gesto que Sesshomaru no pasó por alto y que probablemente fue la razón para que decida no vengarse de ella después de lo que hizo. De cualquier forma, la exterminadora se adelanta y poco después todo el cuerpo de Naraku comienza a colapsar, provocando que Sesshomaru decida usar a Bakusaiga para terminar de destruir todo lo que quedaba del enemigo, en un ataque que le permitió a su grupo y al de Inuyasha reunirse frente a Naraku para terminar esta batalla definitivamente. Todos comienzan a atacar el cuerpo de Naraku a pesar de que parecía indestructible después de fusionarse con la perla de Shikon, y aunque su cuerpo sí era lastimado, todo era parte de su plan para hacer que los pedazos con veneno caigan en la aldea de Kaede. Así que la única forma de derrotarlo para siempre era eliminar la propia perla de Shikon, pero ni siquiera Bakusaiga era capaz de hacerlo, por lo que Aome decidió atacarlo desde afuera con una de sus flechas sagradas. Esta idea funcionó y el espíritu de Naraku fue destruido, pero mientras todos pensaban que la batalla había terminado, Aome fue absorbida por un Meidou que la llevó dentro de la perla de Shikon, haciendo que Inuyasha también la siga y juntos derroten al espíritu de la perla para regresar todo a la normalidad. A partir de aquí, Sesshomaru decide dejar a Rin en la aldea de Kaede para que interactúe más con los humanos, yendo a visitarla bastante seguido hasta que creció y tuvieron dos hijas gemelas llamadas Towa y Setsuna. Pero ese ya es otro anime. Por ahora, la historia de Sesshomaru termina mostrándose como un demonio que descubrió la fuerza de los sentimientos humanos, comprendiendo que tenerlos no te hacen más débil, sino todo lo contrario. Porque mientras tengas algo que proteger, siempre habrá una fuerza que te impulse a seguir adelante. Y eso es precisamente lo que debe tener el nuevo rey de los demonios. Ahora te pregunto yo a ti, ¿cuál fue tu momento favorito de Sesshomaru? Sea cual sea tu respuesta, déjala en los comentarios. Y si quieres apoyar al canal, danos un me gusta o comparte este video para que podamos llegar a más gente. Síguenos en Facebook e Instagram para más contenido de anime, los links están en la descripción. Y muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Ten un excelente día, tarde o noche y hasta el próximo video.